como todo en nuestro curso, si hay una nueva expresión, tenemos que decir cómo se evalúa, porque nosotros evaluamos por sustitución. Entonces, si a mí me aparece match, todo esto, eso cómo eso entra dentro del modelo de sustitución. Entonces, eh, la idea es que esta expresión lo que dice es, evalúe con alguno de estos patrones, y si en algún patrón la cosa funciona, entonces haga la expresión correspondiente. Esa es la idea de la semántica de eso. Entonces, digamos que P sub K es el primer patrón que corresponde con la evaluación de E. O sea, yo evalúo E. E es una expresión. La evalúo con el método de evaluación. Y luego miro con cuál patrón se corresponde. Supongamos que encontré que con el patrón K es el primer patrón con el que se corresponde. Porque puede corresponderse con varios, pero solo quiero el primero. Una vez se corresponda con uno, entonces sustituyo, entonces cambio E por evaluar E sub K, porque es lo que dice. Si E se corresponde con el patrón K, entonces evalúe la expresión E sub K. Pero E sub K puede tener dentro de sí usar lo que yo le descompuse, usar que suma E1, E2, usar E1 y usar E2. Entonces la expresión E-K sustituyo en la expresión E sub K lo que haya sacado del patrón, lo que haya encontrado en el patrón que yo estaba buscando. Y entonces lo sustituyo. Específicamente, las referencias a las variables del patrón dentro de su K se sustituyen por los valores con que se logró la correspondencia. Entonces, ¿cómo sé si un patrón se corresponde con un valor? Entonces, supongamos que yo tengo un patrón que se construyó con un constructor C de tipo, número, suma o cualquier cosa de eso, y aquí adentro pongo patrón uno, patrón 2, patrón n. Entonces, ¿cuándo digo que un valor se corresponde con este patrón? ¿Sí? Entonces, digo, bueno, primero que todo, tiene que ser un valor construido con el tipo C, con el constructor del tipo C. Si no, no se corresponde. Y si sí, entonces miro si P1, P2 hasta Pn, si los argumentos 1, 2 hasta n de mi valor se corresponden con el patrón 1, 2 hasta n de mi patrón. Si se corresponden, entonces digo, hubo correspondencia total, la cosa funcionó. Si no se corresponden, entonces no hizo match. Entonces voy con el siguiente y voy con el siguiente hasta que encuentre uno con el que la cosa funcione. Si el patrón no está construido con un constructor de tipo, sino con una variable, entonces cualquier cosa que venga ahí se corresponde. ¿Sí? O sea, en un sitio donde hay una variable que corresponde como patrón, se corresponde con cualquier valor. Simplemente el efecto es ligar la variable con ese valor. Si el patrón fue construido con un comodín, entonces también se corresponde con cualquier valor, solo que en este caso no se produce ninguna ligadura porque no hay sitio donde yo quiera guardar lo que se correspondió. Y si un patrón es construido con una constante, entonces se corresponde simplemente si son igual, igual, pero no hay nada que extraerle, porque si había un 100 y había un 100, entonces ya eso se corresponde, pero no hubo nada que extraerle a eso. Esa es la manera como se corresponden patrones y valores. Y entonces vamos a escribir nuestra función eval, ahora con estas clases case. Entonces, la función eval, eh, es que este debió quedar de, vamos a escribir nuestra función eval. Entonces, nuestra función eval, la que queremos escribir, que recibe expresiones eh, y devuelve la evaluación de la expresión en un entero. Entonces, con clases case, ¿cómo sería? Decía, bueno, entonces voy a ver si mi expresión está construido con el patrón número de n, entonces devuelva n, que es lo que está ahí adentro. Pero si mi expresión está construida como suma de la expresión uno con la expresión 2, entonces yo quiero que evalúe la expresión uno, que evalúe la expresión 2 y que luego la sume.
Don- Listo, gracias. Listo. Entonces, ahí está mi función eval. Cierro mi función eval. Pin. Ah, ¿qué le pasó? Ah, el grupo, grupo. No, ya que me faltó. No, no, me faltó aquí. Perdón. Ah, me faltó aquí. Es que la expresión E que le entra haga match con estas case. Y ahora sí. Entonces, si yo evalúo la S que tenía por allá, recordemos que era S. Era la suma de número 5 con número 6. Entonces, si yo evalúo S, esto va a dar 11. Va a evaluar la suma de 5 con 6. Pero entonces, ahora, ¿para qué fue que hicimos todo esto? Digo, ah, no, ahora quiero meter productos. Ah, bueno, antes de eso, bueno, antes de eso, bueno, si queremos meter productos, productos, no solo sumas, sino productos. Entonces, yo simplemente creo una clase producto nueva que también extiende y también se crea con dos expresiones. La creo y ya como la creé, ahora puedo, mi definición de val, puedo extenderla. Ah, mi definición de val, puedo extenderla con, si es un producto, la llame prod, ¿cierto? Prod, producto de E1 con E2. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar E1 y multiplicarlo por evaluar E2. ¿Sí? Y ya extendí. Y no me tocó hacer con la clase prod un si es número, si es suma, si es producto, si es no sé qué, extraiga el operador izquierdo, extraiga el operador derecho, nada de eso me tocó hacer. Solo puse, me faltaba una, meto una nueva más, meto una nueva línea más en cada sitio y se acabó el problema. Ya está extendido mi, mis expresiones aritméticas y mi forma de evaluarlas. Y entonces ahora ya puedo hacer cosas como, no sé, evaluar el producto de S y N, que era el número no sé qué, con, eh, ya, eso no, 55. S daba 6 más 5 y N era 6 creo, 5. Entonces daba 11 por 5, 55. ¿Sí? O sea, ya tengo ahora sí un evaluador de expresiones aritméticas. Y si quiero crecer mis expresiones aritméticas a otro tipo de cosas, pues ya vamos a ver. Pero entonces, antes de eso, ¿cómo funciona el evaluador? Entonces, cuando me dice evalúe suma de número uno con número 2, entonces él dice, bueno, primero voy a evaluar suma de número uno con número 2 y eso da suma de número uno con número 2. Y eval, entonces dice, coja la evaluación de la expresión y hágale match, ese es el cuerpo, con este case, ¿cierto? Entonces él va a mirar suma número uno, número 2, con cuál de estos patrones coincide. Entonces con el primero no, porque empieza por suma y este empieza por número. Con el segundo puede ser porque empieza por suma y este empieza por suma. Y habrá que mirar si coincide con los patrones de adentro. Pero el patrón de adentro es una variable de 1, eso coincide con lo que sea, y de una vez extrae N1, número uno. Luego mira E2, eso coincide con lo que sea, y de una vez extrae N2, número 2. Entonces él dice, coincidí con este. Y N1 quedó número uno y N2 quedó número 2 y esto evalúa a evaluar E1 más evaluar E2. Por eso evalúa a evaluar número uno más evaluar número 2. Y ahora entonces va a evaluar número uno. Para evaluar número uno, entonces mira si número uno hace match con lo que tiene que hacer match y le falta después hacer más eval número 2. Si número uno hace match con número n, sí, y entonces en este caso devuelve n y en n quedó un uno, entonces va a quedar un uno más eval número 2. Y con eval número 2 va a quedar un uno más 2 y luego va a quedar un 3.
Así funciona el reconocimiento de patrones. Y esa es la manera de evaluar. ¿Listo? Para que en los nuevos talleres, cuando les toque decir que algo evalúa algo o decir que algo que usaron el modelo de sustitución, esa es la manera de usar sustitución con reconocimiento de patrones. ¿Listo? Sí. Eval, aquí lo acabo de definir. Ese fue el que definí aquí. ¿Está bien? Bien. Bien. No, pero antes de terminar, quiero entonces mostrarles. Entonces, si uno quiere extender, eh, entonces yo quiero extender inclusive a que no todos números, sumas y productos para también poder tener variables. Entonces voy a crear la clase variable que recibe un nombre, el nombre de la variable, que es un string, y que extiende las expresiones. Solo que las variables, voy a decir las variables, aquí voy a usar, las variables tienen un valor que puede cambiar. O sea, esto es como para ya tener algo imperativo. Entonces, las variables pueden tener un valor que puede estar cambiando. Inicialmente son cero y tiene un método asignarle un valor a la variable que lo que hace es cambiarle el valor y tiene un método BLR que me devuelve qué valor tiene asociado allí la variable. Aquí no es funcional. Entonces, solo quiero mostrarles que uno podría extender más la clase de expresión y entonces después dice, vea, si evalúo números, los evalúo así, si evalúo sumas, las evalúa, bueno, aquí también quise mostrar en una clase que podía tener un caso particular de si evalúo suma de números n con e, entonces hago tal cosa y si no hago tal otra. O sea, yo puedo poner todos los patrones que quiera aquí. Y solo que este patrón, este no está completo aquí luego, vamos a quitarlo de aquí. Entonces, si es suma, haga la evaluación de cada uno y sume. Si es producto, haga esto. Pero si es algo de tipo var, entonces devuelva su valor. O sea, si esta expresión, esta e que hay aquí, es de tipo var, o sea, aquí le digo casa con e, pero de tipo var, entonces haga e.blr. Si no le hago este match aquí, con var, él no es capaz no deja, el BLR dice que no lo entiende, porque BLR es un método de las bar, no de todo el mundo. Pero ahí ya lo extendí. Entonces vamos miren, es el mismo expre con las mismas clases número o producto, solo que hay una clase bar y la función de evaluación que dice que cuando me evalúe una variable me devuelve es el valor que hay en la variable. Vamos a tener dos expresiones, una, dos, tres expresiones, cuatro expresiones. Estas cuatro expresiones son la expresión uno que suma el número uno con el número 2, la expresión 2 que suma el número uno con el número 2 también, la expresión 3 que suma la expresión uno con el producto de la expresión 2 y el número 5 y la expresión 4 que es la variable que se va a llamar x. Eso es lo que estoy escribiendo allí. Entonces voy a poner esto aquí y luego voy a empezar a hacer cosas. Como la expresión 4 es una variable, yo podría decir expresión 4, dígame qué valor tiene. Entonces cero, porque acuérdense que quedaron con valor cero por defecto. Eh, como esta es una variable, podía decirle cambie el valor a 5. Entonces le cambio el valor a 5. Y si ahora le pregunto cuál es su valor, y mi valor es 5. Esto no es funcional, ¿no? Ahí utilicé el que el var es imperativo y cambió el valor y no sé qué. Pero podría evaluar cada una de esas expresiones, evaluar la expresión uno, la 3, evalúe la expresión 2, evalúe la expresión 3, evalúe la expresión 4. La expresión 4 es una variable, acuérdense. ¿Sí? Y con la expresión 4 hicimos algo, inclusive puedo crear una expresión 5 que sea el producto, por ejemplo.
de el número 3 con la expresión 4 que es la variable x, ¿cierto? Con la expresión 4. Esa es la expresión 5. Entonces recuerden que número 3 y que expresión 4 tiene un 5. Luego si yo le digo que me evalúe la expresión 5 debería darme 15. Y si yo le cambio el valor, si yo le digo que otra vez le cambio el valor a la expresión 4 que era, bueno, la expresión 4 asígnele el valor 8, 9, y ahora le digo que me evalúe, yo tengo una expresión que era la expresión 5 y ahora le digo que me evalúe la expresión 5 cambió a 27. O sea, cuando la evalué antes era 15 y ahora es 27 porque esa expresión realmente es 3 por x. Y como x era 5 pues daba 15 y como ahora x es 29 ahora da 27. O sea, acabo de hacer un evaluador de expresiones eh, con reconocimiento de patrones. Supongamos que ahora quiero escribir, no sé dónde está eso, esto me va a aparecer después. Ahorita va a aparecer eso. Entonces vamos a dejar ahí por ahora